Bueno, vamos a ver. Uy, se ve todo muy grande. Bien. Acá nosotros habíamos visto de la clase pasada, estuvimos trabajando con las listas desplegables, o sea, con el elemento combo box. Y hoy nos va a tocar trabajar con el objeto listas. A diferencia de lo que es el combo box, que es una lista desplegable, en el caso de las listas funciona como una caja. Esa caja, a medida que vamos añadiendo elementos nuevos, va a tener acá una barra de desplazamiento que me va a permitir visualizar el resto de los elementos. Entonces vamos a ir acá y tenemos acá el list box. Acá estaría la cajita. Parece una caja de texto, ¿no? Porque si se fijan bien es muy similar a la apariencia de una caja de texto, pero fíjense que acá en las propiedades e incluso dentro de la cajita dice list box. Vamos acá donde tenemos el list. Al igual que el combo box, tenemos la propiedad list y desde acá se van cargando los elementos. Vamos a poner acá una lista. Apretamos enter y automáticamente bajaba la información. Agua. Y se apretaba control enter. De esa manera evitábamos que la lista se oculte y me permita seguir cargando más datos. Fíjense cómo se va cargando. Esta era una forma, y la otra manera era directamente desde la vista de código utilizando el load, el evento load. Un segundo que... Ahí está. Estaba muy chiquitito. Desde acá llamamos al objeto list1, usamos acá el método addItem, y si era un texto lo que íbamos a cargar, entre comillas poníamos la información list1.addItem, y así se iba cargando todos los datos. Presionamos play y acá tenemos la información. Pero fíjense que no es necesario, o sea, no es como el combo que despliego y aparece una lista. Acá simplemente tengo la lista en la pantalla. Con el combo box vimos cómo cargar los datos desde las propiedades y vimos cómo cargar también los elementos desde el form load. En el caso de la lista vamos a ver cómo cargar elementos, pero información que vamos a ingresar desde una caja de texto. Entonces acá yo voy a tener una caja de texto donde voy a ingresar esa información. Vamos a formatear el formulario. Ahí lo tenemos. Voy a tener mi caja de texto. Voy a tener un botón para ir añadiendo esa información. Y acá le vamos a poner un título. Vamos a ponerle agregar datos. Añadir. Voy a hacer un poquito más abajo porque después le voy a agregar otra información acá. Y bueno, el botoncito de salir. Listo.
lista. List box. Voy a guardar el proyecto. Voy a cambiarle el nombre a todos los objetos. TXT, caja, botón agregar y el botón de salir. Y esta que está acá va a ser la lista. Lista, elementos. Ahora, acá tenemos el texto. Vamos a ir acá en la lista. Ahí lo vacío. ¿Sí? Fui a la propiedad list para poder eliminar la información que ya aparece ahí por defecto. Y vamos a añadirlo. Yo lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Yo sé que mi elemento se llama lista elementos. Y el método es el addItem para poder agregar la información. ¿De dónde van a salir los datos? Los datos van a salir de la cajita de texto caja.text. Así sencillito, si yo pongo play, cargo un dato, vamos a poner una lista de nombres, presiono añadir y automáticamente se van agregando. Lo que hay que hacer, acá ya lo probamos, vemos que funciona y después hay que empezar a darle un poquito más de formato al código. Yo así solito no lo puedo dejar por dos motivos. Motivo número uno, acabo de agregar un elemento a la lista y veo que se sigue agregando. Yo tengo que vaciar esta caja. Una vez que se agregó el elemento a la lista, la caja de texto la voy a vaciar y voy a regresar el foco a la caja. Va a hacer todo esto. Entonces yo voy a poner acá, por ejemplo, Paula, agrego. No vacié la caja. Ahí está. Agrego este elemento, se carga en la lista porque es la primera tarea que le indico. Después le digo que la cajita se vacíe y al final de todo que recupere el foco. Y vemos cómo el cursor apareció directamente dentro de la caja. Hasta ahí estamos. ¿Qué otra cosa me falta? Yo estoy añadiendo un montón de información, espacios en blanco. Entonces tengo que asegurarme que haya información dentro de la caja antes de permitir que el usuario agregue elementos. Así que esto se va a estar ejecutando siempre y cuando haya información dentro de la caja de texto. Así que vamos a hacer uso de los condicionales. Voy a usar el if. Voy a preguntar si hay contenido dentro de la caja. Si la caja es distinto de vacío, o sea que hay algo, entonces quiero que ejecute estas líneas de código. Caso contrario, que me aparezca un message box indicándome la caja no puede estar vacía. Puedo colocarle si quiero un icono, o en este caso no le voy a colocar nada. Lo que sí le voy a cambiar es el parámetro del title para que no quede como proyecto 1, que quede por lo menos el error. Le puse a aceptar al cartel que quiero que el foco
regrese a la cajita de texto. De lista de caja punto set focus. Ahí, y ahí se va agregando información. Acá en este caso, si yo hago un espacio, me lo va a permitir agregar. Porque, ¿qué pasa? El espacio es un carácter, por lo tanto hay algo ahí adentro. Entonces acá lo que tendríamos que hacer, si no, es utilizar la propiedad trim para eliminar tanto los espacios de un lado como del otro. Entonces, hasta acá, este sería el código más importante. Vamos a ir agregando datos. De la misma forma que se agrega información acá, se podría agregar también en una lista desplegable. Pero por lo general, ¿qué es lo que ocurre? En las listas desplegables, yo no voy a cargar la información. Yo lo que voy a esperar es que ya haya datos dentro de esa lista. Cosa que en el momento que le hago un clic, se despliega toda la información para que yo pueda seleccionar algún dato de los que se encuentran ahí dentro. Por lo tanto acá, simplemente con esta línea de código, podemos agregar información dentro de las listas. Ya sea una lista o, en el caso que lo necesitemos, que sea un combo box. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo entendido. Muy bien. Bien. ¿Qué otras opciones tenemos dentro de lo que son las listas? Acá, por ejemplo, podemos contar también la cantidad de elementos que aparecen cargados. Vamos a ponerle, voy a hacer dos labels. Un label que me va a mostrar cantidad y otro label donde después va a aparecer el resultado. Voy a eliminar la información y la propiedad border style la dejo en fixed single para que quede totalmente vacío. Este label no le voy a poner nombre, pero este que va a recibir un cambio sí. Voy a ponerle label cantidad. Lo que quiero es que en el momento que vayamos añadiendo, esta lista se vaya actualizando y me vaya mostrando la cantidad de elementos que tenemos. Entonces, una vez que está todo correcto, o sea que es la primera parte, se agrega el elemento, se vacía la cajita, regresa al foco. Acá, luego que se agregó el elemento a la lista, voy a decir que ese label Una variable, podría almacenarlo en una variable también. List elementos punto list count. Ajá. Entonces, con este list count, a medida que voy agregando, presiono el botón de añadir, se agrega la lista y lo siguiente me va contando la cantidad de elementos que se van agregando. Y ahí lo tenemos. Entonces acá tenemos, ahí agregamos un list count directamente. Hace un conteo general de todos los elementos que se encuentran ahí dentro.
Así como podemos añadir, voy a agregar abajo, voy a hacer dos botones. Primero uno acá abajo, que va a decir vaciar la lista, que sé que voy a programar ahora, y acá al lado, este lo voy a copiar. No. Uno que diga borrar. Ya que, de alguna manera, a mí me gustaría que de repente cargué un elemento que no quería y lo quiero, obviamente, eliminar. Lo quiero sacar de la lista. Todo por un lado, vamos a ponerle el nombre. Y acá, vaciar. Antes de continuar, les voy a dar unos minutitos, porque si no después va a ser más complicado. Les voy a dar unos minutitos para que puedan colocar los códigos dentro de cada elemento y los vayan probando. Si no, me entusiasmo y, y estoy yo sola. Y no les doy tiempo a nada a ustedes para que los prueben. Ahí lo dejo, el botoncito de agregar. Así después vemos el botón de eliminar, ya que vamos a tener unas diferencias. Porque una cosa es eliminar un elemento de la lista y otra cosa distinta es vaciarla por completo. Ya vimos cómo vaciar, que simplemente agarra todo. Y lo elimina. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero elegir un elemento de esta lista y directamente vaciarlo? Y eliminarlo, por ejemplo. Si bueno, este elemento que está acá no lo quiero más, quiero borrarlo, sin tener que vaciar toda la lista. Vamos a ir acá en borrar. Voy a ocultar el resto. Y voy a hacer lo siguiente. List elementos. Punto. Remove item. Así como tenemos la posibilidad de agregar add item, desde acá tenemos la opción de remove item para remover el dato. El tema es el siguiente. Lo que me está pidiendo es un índice. ¿Qué quiere decir esto del índice? Cuando nosotros agregamos datos a una lista, estos se van almacenando en lo que se conoce como un índice de datos que comienza desde un número. Mayormente los índices comienzan desde el valor 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la lista, hasta lista elementos, clic. Voy a poner msgbox, list elementos, punto, list index. Así como está, voy a probarlo. Voy a poner datos, elemento 1, elemento 2, elemento 3. Hago un clic en el primer elemento y me dice que tiene el índice, o sea, el índice de la lista es 0. Hago clic en el siguiente elemento y el índice de ese elemento es el número 1. Y acá es el número 2. Entonces, si yo tengo datos cargados, vamos a ir a las panel de propiedades, vamos a cargar un par de elementos para que ya aparezcan. Vamos a poner productos. Lo mío siempre todo light. Galletitas. Exacto, una idea. Entonces acá tenemos el 0, 1, 2 y acá el 3.
Siempre lo que tienen que recordar es los índices comienzan desde el 0. Voy a regresar al botoncito de borrar y acá en Remove Item yo tenía 4 elementos. Comenzaban por el índice 0, entonces tengo 0, 1, 2 y 3. Si yo acá le pongo el número 2, le estoy indicando cuál es el elemento que voy a estar removiendo. 0, 1, 2. Me tendría que eliminar alfajores. Ya vemos cómo automáticamente lo elimino de la lista. Entonces yo puedo indicarle cuál es el valor que quiero eliminar. ¿Cuál es el problema? Yo acá no quiero poner un número. Y dice, bueno, quiero que elimines el 0, quiero que elimines el 4, quiero que elimines tal. Yo quiero elegir un valor de esa lista y eliminarlo. Entonces vimos que con la propiedad de listIndex nos devolvía el valor del índice. ¿Sí? Directamente. ListIndex me está devolviendo el valor del índice. Y yo cuando utilizo el Remove Item, que es lo que necesito, un valor para remover ese número del índice, esa posición. Entonces, si yo hago clic, por ejemplo, en chocolates, me dice, este es el índice 1. Voy a borrar. Y me borro chocolates. Esperen que voy a sacar de la lista, voy a desactivar el MSG Box. Ahí está. Voy a elegir otro distinto, galletitas. Borrar. Gomitas. Borrar. Entonces yo puedo elegir un elemento de la lista y ahí borrarlo. Bueno, y acá lo vacié directamente. Entonces vamos a volver a botoncito borrar y tenemos lo siguiente. List elementos. Con el list item elimino el ítem que está seleccionado. Bien. Una vez que voy borrando, ¿qué es lo que ocurre? También se tiene que actualizar la cantidad. Acá por defecto, bueno, yo estos los agregué manualmente desde la vista diseño, entonces por ese motivo acá no me aparece la cantidad de elementos que tenemos. Si yo agrego acá uno nuevo, o sea, vamos a poner un agua, ahí me dice, bueno, tenés 4 elementos. Tiene que volver a contar. Exacto. Cuando los borre, esto tiene que empezar a contarlos continuamente. ¿Qué pasa si hasta acá parece que funciona todo correctamente? Vamos a borrar directamente sin seleccionar nada. Error. Error número 5, en tiempo de ejecución. Llamada, procedimiento o argumento no válidos. Obviamente para poder corregirlo yo tengo que terminar el proceso que se está ejecutando para hacer la corrección. Pero siempre recuerden de ir a depurar primero para que Visual les indique, bueno, dónde está el error. Yo ya sé que va a estar en el botón borrar porque justo presioné borrar y ya apareció el error. Pero igualmente voy a depurarlo. Me resalta en amarillo y me dice, bueno, el error lo tenés acá. Y me dice, fíjense que dice listIndex igual a -1. ¿Qué quiere decir el -1? El índice arranca a partir del 0. O sea, el elemento, si hay algo en la lista, exacto, si hay algo en la lista empieza desde el 0. El -1 significa que no tenemos nada. No hay nada seleccionado, o sea, no capturé absolutamente nada. Entonces, ese -1 nos da una pista de cómo vamos a armar el condicional, ya que tenemos que evitar que esto sea igual a -1. Entonces vamos a preguntar si list elementos.listIndex, si resulta que es igual a -1, entonces significa que no tengo nada seleccionado en la lista. Me tiene que aparecer un cartelito de error. MSG Box, debes seleccionar un elemento de la lista.
error al borrar. So. Caso contrario es que sí haya seleccionado algo. Entonces, como seleccionamos algo, entonces que remueva ese elemento. Vamos a volver a ejecutarlo. Presiono el botón borrar. Debe seleccionar un elemento de la lista. Y recién, hasta que yo no haga un clic en un elemento, no se va a estar eliminando. ¿Qué tengo que hacer una vez que se remueve el ítem? Tengo que actualizar el label, que ahora voy a agregar en el load, voy a actualizar las cantidades. Voy a poner acá, voy a ir primero al load, en el form load, y voy a decir, bueno, el label, cantidad, que por defecto aparece vacío, quiero que me cuente elementos, elementos, list count, para que ya me aparezca la cantidad de elementos que hay, ¿sí? Simplemente en el load del formulario, cosa que cargo el formulario y ya me aparece la cantidad. Esto es porque yo ya agregué elementos directamente para no tener que esperar a cargar los datos. Y ahora sí, vuelvo al borrar y actualizo el label de la cantidad. List elementos punto list count. Y como les había comentado antes, esta línea, fíjense que la tuve que volver a escribir constantemente. En cambio, si yo tuviera en un procedimiento cantidad de elementos o cantidad de ítems, simplemente llamo a cantidad de ítems cada vez que tenga que, si tengo que vaciar, en vez de tener todo esto escrito, call cantidad de ítems. Cada vez que tenga que borrar o agregar, call cantidad de ítems. Y si tengo que borrar un elemento, call cantidad de ítems. Incluso es mucho más cortito el código. Dice call cantidad de ítems, nada más. Y dentro de cantidad de ítems, ahí tenemos toda la línea completa. Es simplemente una línea que se está ejecutando, o sea, no es una serie de muchas instrucciones, pero para que de a poquito se vayan acostumbrando a hacer uso de los procedimientos. Cuando vemos que un código se está repitiendo constantemente, o peor, si son bloques de código que se están repitiendo, vamos a empezar a hacer uso del procedimiento. Esperen que les dejo en pantalla el de recién, que era el de borrar. Vamos por partes, dijo Jack. Y acá. El mensajito, ustedes le pueden colocar otro mensaje distinto, lo mismo en la barra de título. Cada uno le pone el mensaje que quiera, no hay problema. Y les voy a dejar un segundito en pantalla para que lo vayan cargando en el proyecto. Sí, consúltame. Sí, en ese caso, en el de las columnas, tendrías que tener en cuenta también la columna en la que se encuentra. Por ejemplo, en el caso del flex, yo trabajo con el flex grid. Entonces de ahí, te digo el ejemplo en el flex grid. En el caso del flex grid, tengo que indicarle la columna donde se encuentra ese elemento. Después las filas son todas las mismas. Arranca del 0 para abajo. Pero las columnas también tendrías que fijarte si tenés una propiedad para poder indicarle en qué columna se encuentra dicho valor. Por eso es más cómodo ya una tabla más que un listbox. Sí, hay que verificar que el nombre del procedimiento sea exactamente igual de cuando lo estamos llamando, ¿no? Exacto.
o el visual, digamos, que no reconoce mayúscula y minúscula? El visual lo que va a hacer es cambiarlo. Si vos lo pones, por ejemplo, todo en mayúscula, creo que en ítems, automáticamente lo corrige. Tiene que estar escrito, más que nada si tiene algún guión bajo o algún, o sea, tiene que estar escrito tal cual. No importa mayúscula y minúscula, es como las variables. En el caso de las variables lo mismo. Si yo las declaré minúscula y las llamo mayúscula, Visual automáticamente hace el cambio. Queda el botoncito salir, pobrecito, no lo estoy programando nunca, así que le voy a dar una programación. Vamos a preguntar si quiero salir o no. Ah, también, en el caso de al momento de borrar los elementos, también podríamos hacer una consulta y preguntar si los queremos eliminar o no. Hay acá podríamos hacer uso de algo que todavía no habíamos visto, que en el caso del práctico, el ejercicio extra de los signos, si se les está dificultando un poco, hay algo que en los condicionales que nos permite colocar otro condicional dentro, ¿sí? Sería un condicional anidado, donde tenemos uno armado y dentro podemos armar otro nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, acá lo primero que pregunto es si el elemento, si hay algo seleccionado o no. ¿Qué pasa? Yo ahora no quiero automáticamente que se remueva la información. Yo quiero que una vez que averiguo si tengo un elemento adentro, después quiero que le pregunte al usuario si realmente quiero borrarlo. ¿Por qué? Es como cuando eliminamos un archivo que Windows nos pregunta, ¿desea enviar de manera, desea borrar de manera permanente este archivo? Si estamos borrando datos, por ejemplo, de un pendrive. En el caso de la carpeta, el archivo va a la papelera. Pero, ¿qué pasa? Si se va a eliminar de manera permanente, yo tengo que avisarle al usuario, mira, este dato se va a borrar y listo. Chao. Por lo tanto, luego del else, yo voy a hacer otra pregunta. Y acá voy a hacer adentro otro if. Y voy a preguntar si... voy a hacer la oración larga. Exacto. Iba a poner todo junto, pero no, vamos a hacerlo por partes. Primero el MSGBox y después abajo el if para que se entienda bien. MSGBox. Y vamos a preguntar. MSGBox. Ahora sí. ¿Desea borrar de manera permanente este elemento? Le puedo poner un icono de exclamación más los botoncitos de sí y no. Y bueno, acá ya viene el título y le voy a poner eliminar elemento seleccionado. Entonces, eliminar elemento para que no quede demasiado largo. Y cierro el paréntesis. Una vez que tengo el MSGBox, ahora voy a hacer la pregunta. If el usuario respondió que sí, entonces recién ahora va a ejecutar estas dos líneas de código. No voy a tener un caso contrario que haga tal cosa, porque si él eligió la opción no quiero que haga absolutamente nada. Así que acá cierro el end if. Entonces tengo un if principal. Pregunto si hay algo seleccionado. Caso contrario, o sea, si no hay nada seleccionado, cartel de error. Caso contrario, que sí haya algo seleccionado, ¿qué es lo que ocurre acá? Antes de que ejecute estas tareas, también quiero hacer otra pregunta. Voy a ejecutar un mensaje y voy a preguntar sobre este elemento. Así que voy a elegir alfajores. ¿Desea borrar de manera permanente este elemento? No. Entonces regresa. Vamos acá a chocolates.
borrar. Entonces verifica primero, acá si yo me posiciono, fíjense que dice list index igual 1. O sea, es distinto de menos 1. Así que el mensaje este que está acá, debe seleccionar, no lo ejecuta, se va directamente al else. E ingresa acá, ejecuta el mensaje. Primero guarda la información, o sea, la respuesta de este mensaje en esta pequeña variable que no la declaré. ¿Desea borrarlo? Sí. Va a la siguiente instrucción, a la siguiente línea. Y pregunto, acá R vale 6 porque elegí la respuesta, la constante yes. Al haber elegido, esto vale 6. Así que a continuación remueve de la lista el elemento y llama al procedimiento de cantidad. Alfajor ya desapareció y a continuación llama al procedimiento. Ahí va a procedimiento y actualiza las cantidades. Entonces acá tenemos, este es un condicional anidado. Un condicional que es el principal y después dentro podemos tener otra estructura más. Este condicional yo lo puse después del else, pero tranquilamente yo puedo colocar un condicional luego de un if. O sea, puedo hacer una pregunta dependiendo de la respuesta, si esa condición es verdadera o falsa, si, o sea, si el criterio se está cumpliendo o no. A continuación puedo crear otro if más. Si yo, por ejemplo, hago una pregunta y digo, bueno, a ver, puedo preguntar, si por ejemplo en el caso de un restaurante, ¿desea algún postre? Si la respuesta es sí, pregunto, ¿qué postre desea? ¿Sí? Son dos preguntas. Dependiendo de la primera pregunta, voy a hacer otra pregunta nueva. Si me dice... O vegetariano o exacto. Carnívoro. Entonces, dependiendo de la respuesta, ejecuto otro condicional adentro. Caso contrario, dependiendo de la respuesta, también puedo ejecutar o una instrucción, también junto con otro condicional. Ya seguro no quiere postre, quiere un café. Entonces puede hacer distintos if anidados. Le voy a dejar un segundito en la pantalla. No se olviden siempre de dejar, yo lo recomiendo, estos pequeños espacios, ya que de esa manera, por ejemplo, podemos ver, acá tenemos el if principal. Acá se abre, acá tiene su else, o sea, el else que pertenece a este if, y acá se cierra la estructura. Y después tenemos otro if pequeñito acá, que se abre y se cierra. Este if también podría tener su propio else, porque como toda estructura condicional puede tener o no un else, un caso contrario. Pero de esa manera yo tengo un mejor orden y dice, bueno, acá en esta primera instancia, en esta tenemos una jerarquía, tenemos este if que está primero y después este if es secundario, o sea, se encuentra dentro y está en otra jerarquía distinta. En cambio, esto más que nada porque a medida que vayamos avanzando, las estructuras van a ser mucho más grandes. Si yo tengo que leer esto, supongamos que me olvidé de cerrar un end if y tengo un montón de if anidados. Teniendo esto de esta manera, es un poco más complicado de leer. Entonces, es un pequeño espacio que se genera y con el tabulador Lo que no vi cuando ejecutaba este programa que estamos haciendo ahora, que se hiciera la barra de desplazamiento en la derecha. ¿Es correcto o...?
ando medio tuerto. No, es por la cantidad de elementos. Acá hay elementos suficientes y se pueden visualizar. En cambio, vamos a ir acá. Por eso es. Al no entrar visualmente, ahí apareció la barra. Igual la barra se puede... No hay problema. Se puede... A ver, vamos a sacar la barra de propiedades. A ver si no estoy confundida. El scroll... No, aparecen automáticamente. Había una herramienta donde se podían activar o desactivar las barras de desplazamiento, los scrolls. No, está bien. Depende de la cantidad de información que haya, entonces se va a activar. Perfecto. Gracias. No, de nada. Nuevamente el botón salir. Vamos a darle la programación, la merecida programación. Y vamos a preguntarle MSGBox. Desea salir. Si me responde que sí, entonces salimos y nos vamos. Gracias por utilizar la aplicación. Si le dice que no, le pone el set focus. ¿A qué? Se le podría poner el set focus a tendría que regresar a la caja de texto. Else Cargar por él. txtcaja.setFocus. Es más, creo que cuando se ejecuta la caja no tiene el foco, lo tiene la lista. Así que vamos acá al form load y le vamos a decir que la cajita tenga el foco. O sea, ya ni bien ponemos play. ¿Dónde están las propiedades? Caja de texto. Focus. El index. Tab index. ¿Dónde estás? Acá está, tab index. 0. Ahora sí. Entonces ahí lo ejecuto. Y ya tengo el foco en la caja de texto. Algo que no hicimos, porque bueno, todavía no lo hemos visto, es que, por ejemplo, yo pongo el nombre y uno está muy acostumbrado, en la mayoría de, por ejemplo, si trabaja mucho con planillas de Excel, a presionar la tecla Enter. ¿Qué es lo que ocurre? Acá la tecla Enter yo la presiono y no va a hacer nada. A no ser que con el tabulador vaya al foco, o sea, cambie el foco a añadir. Fíjense que hay algo que no habíamos visto. Vamos acá en explorador de proyectos. Hay una propiedad que la acabo de cambiar recién a 0, que es la del tab index. El tab index es el índice. Fíjense que el índice arranca desde el 0. Y acá le estoy indicando cuál es la posición que va a tomar el objeto cuando nosotros presionamos la tecla del tabulador. La tecla del tabulador, o sea, la tecla Tab, recuerden que es la que está a la izquierda de la letra Q. Acá el foco lo tiene la caja de texto. Yo presiono el tabulador y fue a la lista. Presiono la tecla Tab nuevamente y recién ahora fue al botón añadir. O sea, dependiendo del orden en que nosotros hayamos insertado los elementos,
automáticamente Visual les va a colocar, obviamente a los objetos con los cuales nosotros podemos interactuar, les va a colocar un valor en el tab index. A los labels no, porque el usuario no va a hacer clic en el label para cargar información. Entonces, por ese motivo, no se remarca el foco. Entonces, la cajita tiene el tab index en 0. El botón añadir tiene el tab index en 2. Si yo le pongo el 1 y aprieto Enter, yo coloco un nombre, aprieto el tabulador para que el foco pase al botón añadir, y recién ahora que el botón añadir tiene el foco, puedo apretar Enter para cargar los datos. Presiono tabulador y Enter. Si yo quisiera que en el momento que estoy escribiendo, al apretar Enter, o sea, sin necesidad de usar el tabulador, que al apretar directamente la tecla Enter se agregue, lo que hay que hacer en este caso es lo siguiente. Acá yo estoy dentro de la caja y por defecto el evento que aparece es el evento Change. El evento Change se ejecuta cuando nosotros estamos escribiendo información dentro de la cajita. Yo lo que necesito es que me detecte cuál es la tecla que acabo de presionar. Por lo tanto, lo que vamos a tener que utilizar es lo siguiente. De la lista que se encuentra acá donde dice Change, tenemos todos los eventos y tenemos el Change, doble clic, y acá más abajo tenemos Key Down, Key Press, Key Up. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, depende de qué opción seleccionemos, nos va a pedir un valor u otro. Acá vamos a ponerle el Key. Vamos a poner Key Down. Voy a cerrarlo un minuto. Acá apareció algo que todavía no habíamos visto en ningún momento, ya que más que nada siempre estábamos trabajando con el evento click. A lo sumo apareció el evento Change en la lista, como también en el combo box que apareció el evento Change. Acá elegí, por ejemplo, Key Down y me apareció acá adentro como variables: Key Code as integer, Shift as integer. Y si acá despliego y elijo otra opción, por ejemplo Key Press, acá me sale otro valor que dice Key ASCII. Dependiendo, por ejemplo, vamos a poner MSGBox y vamos a ver qué es lo que me devuelve, por ejemplo, el Key ASCII. Yo estoy acá en mi cajita de texto y presiono una tecla y me dice 97. ¿Qué tecla presioné? Presioné la tecla A. Si presiono, por ejemplo, el punto, el Key ASCII del punto es el 46. Si presiono Enter, el código ASCII. Claro. Exacto. Al presionar Enter me está devolviendo el 13. Entonces, de esa manera, yo acá acabo de averiguar cuál es el código que hace referencia a la tecla Enter, que es el 13. Vamos a probarlo. Y voy a preguntar si el Key ASCII es igual a 13. Entonces, fíjense en la importancia, la utilidad que tiene el MSGBox. Porque acá, antes el MSGBox me ayudó para poder saber qué era lo que hacía el list index. Y recién volví a utilizar el MSGBox para averiguar qué es lo que me está devolviendo el Key ASCII. ¿Sí? Simplemente agarré un MSGBox y le dije, devuélveme lo que está acá adentro. Quiero saber qué es lo que hace. En otros lenguajes se utiliza
bueno, acá porque está el MSGBox, pero hay otros lenguajes donde se utiliza el print. El print, a diferencia de un MSGBox, va a imprimir en pantalla la información. Entonces cada una de estas teclas me está devolviendo el key ASCII. Yo me acostumbré al MSGBox, ustedes usan lo que quieran. Entonces voy a decirle, ¿qué pasa si se presiona este botoncito? ¿Qué quiero que haga? Quiero que agregue información a la lista. Ahora, yo no voy a volver a escribir toda la misma línea de código que usé en el botón agregar, porque tengo que tener en cuenta después si hay información, después tiene que contarlo. Entonces yo sé que todo está en el botón agregar. Así que le voy a decir call cmd agregar, clic. Aprieto enter y ahí se agregó el dato. ¿Por qué le puse call agregar? Le estoy diciendo llama, porque no tengo que olvidarme que esto es un procedimiento. Lo único que son procedimientos que ya están definidos por el programa. Entonces, en vez de volver a repetir toda la misma línea de código que tengo en agregar, le digo, bueno, llama y ejecuta lo que está en el procedimiento del botón con el evento clic. Entonces, Visual va a ir a esta línea de código, a este procedimiento, y va a ejecutar todo lo que está ahí adentro. Como si yo hubiera hecho un clic en el botón de añadir. Código ASCII. Si quieren averiguar los códigos ASCII para no tener que andar presionando los botones y adivinando, pueden ir a Google y pueden buscar la tabla ASCII. Y acá está retorno de carro, que es el enter. ¿Sí? Esta es otra forma para no tener que andar tocando todas las teclitas. Desde acá pueden buscarlo. Un poquito más sencillo. ¿Alguna duda hasta acá? No, es porque está cambiada la numeración. Creo que en esa actividad se puede cambiar si se evalúa con como valor máximo 100 o si se evalúa como valor máximo 10. Después me voy a fijar. Capaz que ese día comí mucho azúcar y en vez de decirle me comí un cero. Bien, ahora sí. Vamos aquí, vamos a devolver todo como estaba antes. Explorar de proyectos. Aquí. Listo. Quitar proyecto y proyecto nuevo.
Bien, bueno, este sería, acá, bueno, agregué el botoncito que no estaba porque dice agregar y eliminar, faltaba el de vaciar. Bueno, y acá, en este caso, cantidad de libros me está mostrando como una caja de texto. Yo lo pondría en un label, a no ser que la caja de texto, después la propiedad enable, la cambien y la pasen a false, para que no se pueda manipular la información que se encuentra dentro. Bien, luego tenemos, acá hay dos. Una es la tabla de multiplicar. Este se los voy a dejar, van a estar trabajando, fíjense en este detalle. En la tabla vamos a hacer valores que vayan del 1 al 10. En el momento que seleccionamos un número, esa información me va a tener que mostrar el cálculo en una lista, ¿sí? Entonces acá van a tener un combo box y acá van a tener el list box, ¿sí? Los dos elementos, van a estar trabajando con los dos. Entonces se despliega la lista, elegimos un valor, quiero la tabla del 4. Entonces acá me va a estar mostrando el valor, va a estar fijo, ¿sí? Fíjense que el primer dato, este número va a salir del valor que nosotros seleccionemos y hagamos un clic. Si yo de repente elegí, seleccioné el 7, entonces acá adelante me va a aparecer el 7. Si elijo el 8, me va a aparecer el 8. Pero no es con condicionales, o sea, no hagan condicional de decir, bueno, si hay un 8, entonces, bueno, es sin condicionales, es realmente muy sencillito. Y van a estar trabajando con bucles. Acá van a cargar los datos mediante el bucle y acá van a mostrar la información mediante un bucle. ¿Por qué un bucle? Porque acá es una misma tarea, que es la multiplicación de dos valores, y esta tarea se está ejecutando muchas veces. Por ejemplo, se está ejecutando 10 veces. Va del 1 al 10. Así que la tabla de multiplicar, esta se las voy a dejar ahí para que lo piensen, para que analicen los bucles. Es muy cortito porque son dos elementos, pero para que vayan pensando un poquito más. Y acá tenemos una lista de artículos, muy similar a como estábamos trabajando, como hicimos recién el ejercicio, con la diferencia que vamos a tener dos listas. Lista 1 y lista 2. La lista 1 ya va a estar cargada con elementos. Vamos a seleccionar un elemento y lo vamos a pasar a la lista número 2. Entonces, de la lista número 1, lo que vamos a hacer es pasarlo directamente acá. Y después, la información que se encuentra acá, lo voy a estar devolviendo a la otra lista. En este caso, yo la lista necesito que ya aparezca cargada, pero en vez de escribir los datos desde la vista diseño, voy a crear un procedimiento donde me aparezca la lista cargada, ya que yo, por ejemplo, voy a tener el botón vaciar y me gustaría tener un botón que sea resetear, o sea, volver la lista como estaba desde un inicio. Yo voy a estar pasando información y voy a estar extrayendo datos de acá. Y de repente puede ser que me queden dos datos. ¿Qué pasa? A mí me gustaría volver a tener la lista como la tenía antes. Entonces voy a tener un procedimiento al cual voy a llamar cuando necesite volver a cargar otra vez los datos como estaban en un principio. Pero vamos por partes. Vamos primero a armarlo. Acá está dentro de un frame, pero no es obligatorio. Puedo tener un label directamente que tenga el título artículos.
es solamente un frame para que aparezcan los bordecitos y sea un detalle visual nada más, pero no es obligatorio que haya un frame, ya que no tenemos botones de opción que necesitamos agruparlos por separado. Así que puede ser un label o el marco, como ustedes prefieran armar el diseño. Vamos a cambiar. Profesora, cuando dice pasar de una lista a la otra, al pasar a la lista 2 se borra de la lista 1. Exacto. Si yo elijo, por ejemplo, arroz, al pasarlo, arroz va a desaparecer de acá y se va a incorporar a esta lista. Y al devolver, lo mismo. Si yo elijo, por ejemplo, tengo arroz pasado acá, elijo arroz, al pasar lo devuelvo a esta otra lista. Hay una propiedad que me permite dentro de las listas tener la información ordenada, que es la propiedad sort. Sorted. Sort es el padre de Buzz Lightyear, es sorted. Siempre me confundo. Acá por defecto está en false. Al pasarlo a true, significa que la información que se cargue va a estar ordenada alfabéticamente. Así que acá tengo la lista número 1. Pegar. ¿Desea crear una matriz? No, todavía no. Ya nos falta cada vez menos. Y acá los botoncitos. Este es más grande. Bueno, no importa. No estoy dejando espacio. Pasar y devolver. Qué chueco. Okay. Me falta el botón. No. Resetear. O devolverlo. Vamos a poner resetear. Me gusta más. Y salió. Acá se van a estar contando los elementos. Podría contarlos en ambos. Resetear, vaciar. Vamos a ponerlos acá abajo. La ubicación de los elementos, eso también ustedes lo deciden. Si de repente prefieren que esto esté más separado, que la palabra pasar esté acá y después el botoncito al lado. O que directamente acá diga, en vez de tener dos objetos, que el propio botón diga pasar o devolver. Eso también lo van cambiando ustedes, o sea, eso se puede ir modificando. Por ejemplo, acá no me gusta. Voy a ponerle pasar y devolver. Y voy a contar ambos elementos. Así que voy a tener acá un label llamado cantidad. Y acá el label con el borde. Selecciono ambos objetos y los pego acá. Resetear, vaciar
salir, pasar y devolver. Antes de continuar, guardo el proyecto. Y listo. Cantidad de elementos, listo, ya está. Tengo todo y le agregué un par de cositas más. Lo mismo si ustedes quieren agregarle más objetos o más cosas, pueden agregarlos sin ningún inconveniente. Todo les va a servir como práctica. List box. Habíamos dicho, este list no quiero que esté, así que me voy acá en la propiedad de lista. A ver si sale. Ah, no, salen vacíos. Simplemente el nombre. Ah, está bien. Bueno. Los nombres de los objetos, ya me estaba olvidando. Lista 1. List 1 y list 2, bien cortito. Label, cantidad 1. Y label, cantidad 2. Pasar, devolver, resetear o reiniciar. Para reiniciar, porque si no después voy a buscar la palabra resetear y no está escrita en ningún lado. Reiniciar y vaciar. Ready. A ver si quedó el nombre pegado, me parece. Ahí está. Y a ver acá. Ajá, ahí estás. Listo. Bien. Ahora, habíamos dicho que íbamos a hacer la lista ya cargadita. Así que vamos acá a la vista de código y voy a agregar el procedimiento con la lista. Lista o elementos de lista. Elementos, lista. Voy a trabajar con la lista número 1, end with, y acá agrego los elementos. Nuevamente vamos a poner un poquito más de verduras, vamos a poner tomate, vamos a poner lechuga, cebolla, vamos a poner también huevitos, huevos, leche, harina, ya está, ahí todo mezcladito. Obviamente hice el procedimiento hasta que no lo llame, obviamente no se va a estar ejecutando absolutamente nada. Así que creé el procedimiento, me voy al for load y desde acá call procedimiento. Y ahí se carga. Si yo pongo directamente elementos lista, también se carga. O sea, puedo omitir si quiero el call. Pero en este caso yo le voy a poner la mayoría de las veces call para diferenciarlo de lo que es las variables y que no quede como una palabrita ahí suelta. Entonces siempre le voy a poner call y el nombre del procedimiento, pero que sepan que también pueden llamar al procedimiento sin necesidad de anteponerle la palabra call. En el caso de reiniciar, también llama directamente a este procedimiento. Exacto. La idea es que lo vuelva a llamar. Pero va a ocurrir algo. No sé si me va a dar tiempo de mostrarlo. Vamos a probarlo. ¿Y si hay algo adentro ya? Exacto. Yo acá
Lo Tendría estoy que borrarlo agregando. todo y después cargarlo. Exactamente. Yo acá le pongo reiniciar. Es más, lo voy a hacer ahora. Elementos de lista. Reinicio, 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 reinicio. Cada vez que reinicio se están agregando todos estos datos. Como tiene la propiedad sorted activada, entonces se están ordenando. Y cebolla aparece un montón de veces. Harina está todo agrupado. Entonces acá elementos lista, lo primero que va a hacer es vaciarla. List 1, punto clear. Vaciar la lista, lo que sea que tenga ahí que haya quedado colgadito, lo vaciamos. Entonces al reiniciarlo, queda la lista tal cual como estaba antes. Acá la cantidad, vamos a ponerle también la cantidad. Que después la cantidad también la vamos a poder actualizar. Podría ser un procedimiento que dé cantidades. Por ejemplo. Perdón, el borrar la lista, ¿no lo tendría que hacer dentro del procedimiento reiniciar? Se podría, directamente. Que vacíe primero y que después llame al elemento. Claro, claro. Funciona igual. Queda más prolijo. Eso sí. Very good. Y acá las cantidades. Tenemos el label cant 1. List 1.list count. Y también voy a aprovechar y voy a cargar ambas listas. List 2.list count. En este caso, cada vez que llame a cantidades, se van a estar actualizando ambas listas. En realidad tendría que tener un procedimiento para una lista y otro procedimiento para la otra. Pero en este caso, como son pocos elementos lo que voy a estar cargando, no hay problema si lo está contando. Son simplemente, no sé cuántos elementos son. Son 6 elementos nada más. Call. Si acá yo, por ese motivo, yo decía de hacerlos separados. Ahora voy a llamar a cantidades. Por defecto acá me va a aparecer 0. Si yo no quiero que aparezca el 0, ahí digo, bueno, quizás separo los procedimientos y digo, bueno, cantidad de la lista 1 y cantidad de la lista 2. Pero visualmente no queda mal que acá cantidad está en 0 porque obviamente no hay ningún dato. Así que está bien que aparezca 0. Al presionar, si presiono vaciar, este vaciar podría vaciar esta lista, porque ya al reiniciar va a estar haciendo proceso de vaciado, así que vamos a vaciar y le voy a aclarar vaciar lista 2 para saber que va a estar vaciando esta lista y que no quede como vaciar, ¿vaciar qué? Vaciar lista 2. Y comienzo a pasar los datos. Entonces acá ya tenemos el reiniciar, ya está listo. Carga los elementos. Y también cuando se reinicie, también se tendrían que reiniciar las cantidades. Porque si yo, por ejemplo, vamos a hacer el de de pasar. Vamos a ponerle la información que está en la lista 1 va a pasar a la lista 2. Así que vamos a ponerle primero list 2.addItem. Primero lo agrego a la lista número 2. ¿Qué es lo que voy a estar agregando de la lista número 1? Voy a estar agregando el elemento que se encuentra seleccionado. Acá hago un clic, el text
me está capturando el texto escrito dentro de la lista. O sea, yo hago un clic, está capturando el índice, pero acá lo que yo quiero es lo que está escrito, acá en el texto de Chuba. Entonces acá agrega a la lista 2 lo que está seleccionado en el list 1. A continuación, en la lista 1. Exacto. Lista 1.remove item, lo que está seleccionado, list 1. List 1. List index. Acá lo estoy haciendo muy simple. O sea, no estoy teniendo en cuenta si está seleccionado algo o no. Yo acá lo estoy probando y digo, bueno, voy a hacer de cuenta que está todo correcto, que el usuario es muy prolijo y primero elige el ítem y después presiona el botón pasar. Esto es para probar la información, a ver si está funcionando el código. Cantidad se tiene que actualizar. Si yo tengo 6, call cantidades. Cantidades pasa 5 y acá cantidades, fíjense cómo automáticamente ya se actualizó. Al haber llamado el procedimiento cantidades, ya tengo toda esta parte lista. Si presiono reiniciar, vamos a pasar otro dato más, harina, y de repente quiero reiniciar todo. Acá se reinició, joya, pero la cantidad de acá quedó en 2, así que sí o sí voy a tener que resetearla. Call cantidades. Así que en reiniciar vas a vaciar la lista. Una vez que cargó todos los elementos, luego se va a actualizar la cantidad. Entonces yo voy pasando toda la información, reinicio, se carga nuevamente todo y vuelvo a tener los 6 elementos. Entonces fíjense el proceso. Reiniciar, vamos por parte, vamos a hacerlo despacito. En el load cargo los elementos y actualizo las cantidades. Elementos, estos son procedimientos. Ahí. Vamos a desactivar acá. Cantidades, actualizan los labels donde tiene que mostrar el list count. Y los elementos de la lista, simplemente carga la lista. El botón de reiniciar vacía la lista, llama a los elementos para que se vuelvan a cargar otra vez y luego llama al procedimiento de cantidades para que se actualicen las cantidades correspondientes de los labels. El botón pasar obviamente no está todo completo, ya que acá asumo que funciona todo súper bien. Pero no tengo que olvidarme de, si yo presiono pasar sin haber seleccionado nada, me tira un error en tiempo de ejecución. Por lo tanto acá hay que cambiar el código para que pregunte, para que le avise primero al usuario y decirle que tiene que seleccionar sí o sí un dato. Recuerden que usamos la propiedad listIndex. ¿Cómo era? If listIndex es igual a -1, o sea que no hay nada, msgbox debes seleccionar un ítem de la lista 1. Profesora, páselo a Nazca simple y no de aviación. Haga un poquito más lento, por favor.
Bien, bien, bien. Ok. Entonces, acá en el botón de pasar, primero estamos preguntando si hay algo seleccionado. Si nosotros no hacemos el condicional y lo dejamos así directamente, bueno, acá me aparece el MSG Box, y cuando quiera ejecutar el resto de las líneas de código, ahí tenemos el error. Entonces, con el condicional preguntamos si el índice es -1, o sea, si no hay nada, entonces que ejecute el cartelito de error. Caso contrario, que sí haya un elemento seleccionado, entonces en ese caso la información seleccionada va a pasar a la lista 2, ese elemento seleccionado se saca de la lista 1 y se actualizan las cantidades. No selecciono nada, tuki, debes seleccionar un ítem de la lista. Hasta que no marque algo, no pasa nada. Lo mismo hacemos con devolver. Exactamente. Cuando yo presiono devolver, es el mismo código. La única diferencia es que va a cambiar el orden de los datos. En vez de pasar del 1 al 2, va a pasar del 2 al 1. En vez de remover el ítem de la lista 1, lo van a estar removiendo de la lista 2. Y en vez de estar averiguando si hay un elemento seleccionado en la lista 1, van a averiguar si hay un elemento seleccionado en la lista número 2. Por ahora, como recién estamos empezando a ver los procedimientos, esta línea de código, que es casi igual, simplemente cambio los textos. Acá, por ejemplo, en vez de lista 1 va a ser lista 2. Este mismo código lo vamos a estar copiando, prácticamente copiando y pegando. Lo tendríamos repetido 2 veces. Cuando entremos más en los procedimientos con parámetros, ahí vamos a ver que esto lo podemos dejar en un solo parámetro y le indicamos que, dependiendo qué botón seleccione, al momento de llamar al procedimiento le pasamos el parámetro y le decimos, quiero que acá, donde dice list 1, depende del botoncito, me cambie, me diga list 1 o list 2, simplemente. Entonces yo me ahorro tener que copiar esta misma línea de código. Imagínense que son varios objetos y tengo que repetir el mismo código donde simplemente está cambiando la información del nombre del elemento, pero el resto del código es lo mismo. Así que vamos por partes. Por ahora, como hacíamos en un principio, que repetíamos todo, copiar, pegar, y de a poquito vamos metiendo los procedimientos. Después, cuando veamos con parámetros, ahí les va a resultar mucho más práctico el código. Siempre hay que tratar de resumir las líneas de código. Va a llegar un punto que, depende del programa, vamos a tener un montón de código que sí o sí lo vamos a tener que escribir. Pero en algunas ocasiones, cuando vemos que la tarea se está repitiendo y que tengo que constantemente llamar a un código, ahí van a ver cómo los procedimientos nos van a ayudar un montón. Así que después, cuando llegue el momento de ver funciones, ahí veremos los parámetros. Entonces, devolver es lo mismo que pasar, vaciar la lista, simplemente vaciar la lista y reiniciar. Pueden hacer preguntas. ¿Desea vaciar la lista 2? ¿Sí o no? ¿Desea reiniciar? ¿Sí o no? Vayan agregando de a poquito también, incorporen los condicionales. Así van practicando cada vez más, ¿sí? Porque los proyectos de a poquito se van a empezar a complicar. Algunos van a ser sencillos para ir empezando a ir viendo alguna herramienta nueva, pero de a poquito se van a agregar cada vez más cosas y se van a volver un poquito más complejos.